En Primera de Samuel, en el capítulo 17 y en el verso 40, aparece un texto que dice: y tomó su cayado, está hablando de David, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Este es un relato de la batalla de David con respecto a aquel hombre gigante, a Goliat. Posiblemente usted la conoce. Yo quiero hacer hoy un énfasis con respecto a esto desde otra perspectiva, y por supuesto sin dejar de lado. Interesante que en el verso 40 habla de 5 piedras lisas. El número 5 aparece 318 veces en la Biblia. Es decir, que cuando se habla del número 5, pudiéramos nosotros estar frente a algo que nos quiere el Señor enseñar a través de esto. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la palabra se menciona en muchos casos. Los números son muy significativos para Dios. Y hay un significado en el cual nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento vemos las enseñanzas que son sombra y figura, tipos y figuras. 5 piedras nos hablan de las cualidades, y estas piedras en particular dice que fueron piedras que él tomó. Vamos aquí a leerlo. Dice que habían 5 piedras lisas del arroyo. Él las tomó del agua. Y también hay una sombra, un tipo, una figura del río, ¿verdad? De donde dice la escritura que es el arroyo, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y tiene que ver también, hermanos, cómo estas piedras fueron trabajadas por el agua, alisadas por el agua, hablándonos a nosotros sobre lo que el Espíritu Santo puede hacer también en medio de nosotros. Las sombras, los tipos y las figuras que aparecen siempre en la Escritura, es importante que las tomemos en cuenta, hermanos, porque Dios tiene un mensaje completo, y lo completo en el mensaje de Dios implica que yo debo de saber, porque no hay casualidad de que aquí aparezca 5 piedras lisas. Ahora, la pregunta tendríamos que hacérnosla nosotros, ¿verdad? ¿Por qué 5 piedras? ¿Verdad? No sé. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1? En el contexto de la historia, hermanos, lo que se dice es que Dios le había hablado a David. Y cuando Dios le habló a David, le dijo a David que fuera, porque él sabía, y David sabía, que esto era una lucha espiritual, que la lucha espiritual que David iba a hacer era una lucha espiritual y no una lucha con respecto a armas. David no era un guerrero. David sabía, y según la narración, David sabía que él había peleado contra osos y había peleado como buen pastor, había cuidado las ovejas de tiempo en tiempo, y él sabía que la pelea no iba a ser un asunto de espada, un asunto de escudo, un asunto de un traje, que inclusive en la narración, cuando el rey Saúl le dice que se pusiera la armadura,
David le dice que no, porque él no sabe de esto, él no sabe el manejo de estas cosas, él no sabe caminar con eso. Dice, yo no he crecido con esto, por eso yo traigo mi onda, yo traigo mis piedras, yo traigo las cosas que tengo que traer de la manera en que yo sé pelear. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿por qué 5? Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver, porque es en 2 de Samuel, creo, en el capítulo 21, en el verso 22, o en el capítulo 22, verso 21, que nos dicen por qué 5 piedras, ¿verdad? Porque realmente él solo ocupaba una. Si Dios estaba con él, él iba a ocupar solo una, porque Dios es el Dios que sabe pelear por nosotros. Ahora, es importante entenderlo, y yo les voy a contar por qué las 5 piedras. Resulta que este gigante, este gran hombre, dice que era como de 3 metros y algo, hermano. ¿Usted sabe lo que es ver esa asunto? El paladín, ¿verdad? Contra Goliat. Resulta que David sabía algo, porque David era un gran planificador. David sabía que este hombre no solo era él, sino que él tenía 4 hijos. Y David dice, con la primera me lo apeo a él, y me quedan los otros 4, que con los otros 4 me los apeo. Eso lo agregué yo. Pero sí es cierto, el relato es que por eso son 5 piedras. Pero el número 5 es algo trascendental importante, hermanos. El número 5 habla de 5, del ministerio. Cuando ustedes cuentan los ministerios, son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El número 5 habla del Pentateuco, los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y el Pentateuco fue la forma y la base fundamental. El número 5, hermanos, tiene una gran connotación en la Biblia, y a nosotros inclusive el 5 nos habla también de las 5 ofrendas sobre el altar del sacrificio registradas en los primeros capítulos de Levítico. Hermanos, encontramos aquí un maravilloso grupo de tipos que representan la obra y la persona de nuestro Señor en varios aspectos. Es decir, que ellos cuentan cómo Cristo asumió delante de Dios la responsabilidad de hacer provisión para nosotros. En el número 5, las 5 piedras lisas fueron escogidas por David cuando fue al encuentro del gigante enemigo de Israel. Eran un símbolo de su perfecta debilidad suplida por la fuerza divina, hermanos. Y él fue más fuerte en su debilidad que si hubiese sido protegido por toda la armadura de Saúl. Es decir, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender, y aquí es donde vamos a entrar en tema, porque hay 5 principios que a nosotros, en las circunstancias que podamos vivir, estas piedras a nosotros nos pueden hablar y nos dicen con respecto a esto. Hermanos, la responsabilidad de David era enfrentar al gigante. Eso era lo que David tenía que hacer, era enfrentar al gigante con las 5 piedras, y la de Dios era que David conquistara al más poderoso de todos los enemigos usando solamente una de aquellas piedras. Dios es suficiente para confrontar nuestras debilidades. Dios es suficiente para conquistar nuestros enemigos. Nosotros solo tenemos que actuar en la fe que se nos fue dada, porque si a nosotros Dios nos dice que Él va a pelear por nosotros, es verdad, Él peleará por nosotros. Ahora, hermanos, hay un tema que en todo esto sale, es el aspecto de la fe. ¿Cuántos quisiéramos tener la fe de Pablo? ¿Cuántos quisiéramos tener la fe de Pedro? O la fe de aquellos hombres de Dios que menciona la Escritura, la fe de David. ¿Cuántos deseáramos tener esa fe? 2. Amén. ¿Cuántos deseamos tener esa fe? Pero esa fe, que es una fe gigante, es una fe que tiene un precio muy alto, hermanos. Muy alto a pagar. Nosotros a veces quisiéramos tener fe, la fe de estos hombres, pero no padecer lo que ellos padecieron. Por lo que padecieron encontraron esa fe. Para David no fue tan fácil, hermano. Para David tuvo que ser una persona inclusive muy allá. Inclusive no era contado dentro de los privilegiados de sus hermanos. David fue perseguido por el rey. David tuvo montones de dificultades.
Pablo tuvo montones de dificultades. El libro de Hebreos registra cómo estos hombres que son gigantes de la fe llegaron a ser hombres de fe porque sufrieron, porque pagaron el precio. Hoy la iglesia no quiere sufrir por nada, hermano. Hoy el cristiano no quiere sufrir de nada. Inclusive hablan de la maldición del sufrimiento. Cuando la escritura dice, por lo que Jesús padeció, aprendió la obediencia. El sufrimiento en nuestro amado Jesucristo fue una realidad. Nosotros hoy no queremos sufrir. Hoy no queremos pagar el precio. Queremos tener una fe muy alta, una fe muy fuerte, una fe muy profunda, sin sufrir por nada. Y sin sufrimiento no habrá fe fuerte. Sin sufrimiento. Hermanos, la Biblia registra, la Escritura registra, hermanos, que sobre la sangre de los mártires del Antiguo Testamento, que sobre la sangre de los mártires de la primera iglesia se fundó la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue fundada sobre la sangre primero del Cordero. Después fue fundada, hermanos, sobre la sangre de aquellos que murieron, como Esteban. Esteban murió porque dijo Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo muere porque defiende que Jesús es el Señor. Pedro muere porque predicó que Jesucristo había resucitado y que Él era el que iba delante de ellos. Todos estos hombres murieron. Y la Biblia lo registra y la historia lo registra. Sin sufrimiento no hay fe profunda. Sin sufrimiento no hay fe que se sostenga. Pero hoy hay una iglesia que no logra entender la teología del sufrimiento. Ah, no, yo no, es que yo soy hijo del rey. Sí, sí, hermano. Ellos también eran hijos del rey. Y por lo que padecieron alcanzaron. Es más, vean a Moisés. Vean a David, hermanos, veamos los registros bíblicos. ¿Y por qué le estoy diciendo yo esto en esta mañana? Porque nosotros necesitamos entender que hay principios ante las circunstancias, que Dios nos da armas espirituales para seguir nosotros adelante, para salir de la batalla, a la batalla. Pero nosotros tenemos que entender que hay un paso, que es el sufrimiento. El sufrimiento es algo que está intrínseco al cristiano, al creyente. Porque Dios arropa el sufrimiento en su eterno amor, porque Dios es amor. Y hoy la iglesia está pasando lo que está pasando. Es una iglesia muchas veces débil, porque nos hemos centrado solo en la realidad del amor de Dios. Y no tomamos en cuenta que el dolor y el sufrimiento son parte del amor. Que el amor de Dios cubre las multitudes de faltas. Que el amor de Dios nos ha redimido. Que el amor de Dios ha hecho de nosotros a alguien diferente. Pero hay un precio a pagar, que es el que no se quiere. Y yo no le quiero decir en esta mañana con esto que es que usted tiene que sufrir para poder llegar a ser. No, es porque si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted es un creyente verdadero, si usted es un creyente, un hijo de Dios verdadero, usted y yo sufriremos, porque el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción cuando querramos vivir la vida cristiana como cristianos. Pero muchas veces la iglesia, hermanos, la iglesia está muy acomodada. La iglesia se acomoda, hermano. Se acomoda. Se acomoda. Yo tengo algo aquí en mi corazón y es que, ¿verdad? Como lo tengo ahí, en cualquier momento me sale, que no está en el bosquejo. Pero es que hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, en esa inocencia que nos caracteriza a nosotros a veces como creyentes. Porque nosotros, al no querer pagar el precio del evangelio de Jesucristo, nosotros somos capaces de vender la verdad. Y vendemos a nuestra familia y vendemos a nuestros hermanos, vendemos las cosas por las que creemos. Y en esto, hermanos, es donde ahí estoy yo. Yo estoy pegado ahí. Estoy pegado ahí en mis tiempos de servicio. Vamos a septiembre, a 26 años. Yo digo, Señor, yo quiero entender el propósito por el cual de verdad yo estoy en el servicio, porque yo lo entiendo.
pero estaré dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio de ser un hijo de Dios. Hermano, porque cuesta y en estos tiempos es difícil. Y la ingenuidad muchas veces de nosotros es que nos acomodamos. La iglesia se vive acomodando. La iglesia vive acomodada en circunstancias y en situaciones en las cuales, hermanos, a veces vamos a donde nos lleva. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y ahí vamos. Y esto es parte de lo que hoy yo quiero que llamemos, ser llamados a la atención con todo mi amor y mi corazón, hermano. Porque no está bien que nosotros, que hemos sido escogidos por la preciosa sangre del Cordero, por la cruz de Cristo, por la obra de Cristo, vendamos la verdad de Dios a veces de formas tan sencillas. ¿Cuántos están conmigo? Es que como es el día del pastor, hoy es el día del pastor. El pastor hoy puede decir un poco de cosas y ustedes tienen derecho a perdonarlo. No, es que la Escritura a nosotros nos enseña esto. Ahora, vamos a ver, hermanos, estas piedras. La piedra de la perseverancia. Confianza en el Señor. Ven el verso 45. En el verso 45. ¿Estamos ahí? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, David muestra una confianza en el Señor. La piedra de la perseverancia se llama esta, así yo le puse. La piedra de la perseverancia no es comenzar, es terminar, hermanos. No es comenzar siendo un creyente, es terminar nuestros días siendo creyentes. Comenzar es sencillo, terminar nunca es tan fácil. Por eso la exhortación que nosotros recibimos en esta primera piedra, la piedra de la perseverancia, no es comenzar, es terminar. Los verdaderos creyentes nunca dejan las cosas por la mitad, sino que continúan proyectando la visión de Dios que Dios les dio, no pensando en fracasos, sino en los éxitos que Dios tiene. Hermanos, David fue ahí y vea lo que le dice a este hombre, y le dice: filisteo, verso 45, David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, note la palabra a quien tú has provocado. David no se está defendiendo a sí mismo, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo está muy quebrada, muy fisurada. Estamos pensando más en nosotros y no en el hermano. Estamos pensando más en nosotros y no en las cosas. David nos muestra aquí y él dice: usted ha venido en contra, usted ha insultado a Dios. David viene defendiendo la causa, el objetivo principal, y le dice: usted está provocando y ha provocado al Dios Santo. Pero hermanos, esta piedra de la perseverancia es la perseverancia que David tenía. David se instruyó, David fue un hombre de Dios, David fue llamado, fue ungido por Samuel cuando estaba cuidando en el campo las ovejas de su padre. Fue un hombre que perseveraba y él sabía, y la perseverancia, hermanos, es una piedra que usted tiene que tener ante la circunstancia. Gaby, hay que seguir perseverando. Gerardo, hay que seguir perseverando. Don José Severino, hay que seguir perseverando en lo que ustedes crean, en lo que ustedes vean, en lo que ustedes saben, y yo también, que necesitamos perseverar. Porque si perseveramos en la fe que se nos fue dada, si nosotros hacemos defensa en mansedumbre del evangelio que se nos dio, nosotros entonces, hermanos, estaremos diciendo: Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo como tu instrumento. Aquí estoy yo para ponerme en defensa del evangelio de Jesucristo, y que no vendamos la verdad. Hermanos, hoy se ha desfigurado aún la figura. Voy a hablar porque es como es el pastor. La figura del pastor no tiene hoy la misma figura.
Yo recuerdo muy joven, muy chiquitito, muy pequeño, un hombre que se llamaba Don Máximo. Y Don Máximo era un pastor. Y yo recuerdo que esta historia a mí siempre yo dije que él trató de hacer una iglesia en un lugar que se llamaba San Joaquín de Flores. Y de ahí lo corrieron y lo apedrearon. ¿Fue Mori? No. Donde vive Mori, fue que dijeron, ¿verdad? No. Pero él ahí iba a fundar y de ahí lo sacaron a pedradas. Pero ¿por qué yo me recuerdo de eso? Yo recuerdo de eso porque este hombre después entonces llegó a Santa Bárbara y fundó una iglesia. Y también lo sacaron. Pero yo recuerdo a este hombre siendo un pastor que al final tuvo una iglesia. Perseverancia. Pero ese hombre era conocido en medio del pueblo. Y recuerdo cuando las famosas asociaciones de pueblo, de desarrollo, el pastor debía estar ahí. El jefe político, las autoridades reconocidas, hermanos, reconocidas. Hoy hay más cosas y más causas, que eso es lo que tengo ahí en mi corazón, más cosas y más causas nefastas que hablan de los pastores que la consideración de respeto y autoridad que un pastor pueda tener. Y eso es muy duro, eso es muy lamentable, hermano. Eso es muy lamentable. Que los pastores salgan en el periódico por cárcel, por abusos, por tocar, eso es lamentable. Perseverar en la fe cristiana, perseverar en los principios del reino, hay un precio a pagar. Y si queremos ser gigantes en fe, que creo que Dios sí tiene ese propósito para nosotros, es permanecer. Me encanta, hermanos, la perseverancia de muchos que yo hoy conozco. Perseverancia es perseverar a pesar de nuestras causas y situaciones y dificultades. Me encanta los jóvenes y los adolescentes en un mundo tan convulso permaneciendo. Me encanta ver personas que han permanecido en el Evangelio por tanto tiempo. Me encanta poder ver gente, y aquí podríamos recordar nombres. A Eduardo Méndez lo conocimos aquí siendo un muchachito. Y la mamá siempre venía a hablar conmigo para ver cómo le arreglamos a Eduardo. Le digo, no, el Señor se lo va a arreglar algún día porque yo no puedo. Y ahí tenemos ya haciendo Mori un trabajo especial. Pero joven y ha permanecido. Hoy vemos otros niños y chicos creciendo. Rebeca, Felipe, Pamela. Don José Severino, mis respetos. Don José Severino ha sido un hombre que ha permanecido. Me acuerdo cuando yo conocí a don José Severino y a doña Ceci. Han permanecido, hermanos. Han tenido dificultades, han tenido situaciones, han tenido crisis, han tenido por qué salir en carrera en circunstancias tan adversas y difíciles. Por supuesto que sí, si oyéramos el testimonio de don José, podríamos oír decir de mil cosas por las cuales pudo haber seguido en carrera con buenas razones. Con muchas, o doña Ceci, doña Iris, doña Heidi, pasó toda una enfermedad difícil. Doña Glenda, hermanos, aquí hay suficiente testimonio, doña Cinia, suficiente testimonio, doña Jessie. Aquí pudiéramos mencionar tanta gente, hermano, o los que estamos hoy aquí, de que hemos pasado, pero hemos perseverado. Y esto es gracias a Dios y gracias a que nosotros no hemos vendido la verdad. No que seamos perfectos. No, hermano. No, perfecto no, porque si no, este micrófono quedaría mudo. No podríamos. No perfectos,
pero sí hemos pagado un precio. Los jóvenes, me encanta ver el precio que los jóvenes pagan hoy. Me encanta, porque no es fácil para ellos. En la escuela, en el colegio, en ese asunto, en la posmodernidad, en todo lo que a ellos les está de verdad sacudiendo, hermanos. Amén. En cómo gente permanece en medio de sus labores y sus trabajos. Cómo me encanta, hermanos. Y aquí yo no estoy levantando el nombre de nadie, sino el nombre de Cristo, porque yo veo aquí nuestras adultas mayores y las veo permanecer. Yo conozco a doña Yalile de tiempo y tiempo, y doña Yalile ha pasado circunstancias muy duras, y ahí está. Es una mujer de fe, una mujer que cree, una mujer que permanece. O una mujer, profesionales que hay aquí, hermanos. Los profesionales no la tienen tan sencilla, porque para ser un profesional con honradez, nítido, transparente, perseverando, hoy de verdad tiene que ser alguien que ame el nombre del Señor. Y yo doy mi testimonio por doña Grace. Qué difícil que es ser un profesional hoy, con tantas situaciones en las que el mundo quiere que usted mienta, el mundo quiere que usted haga chorizo, el mundo quiere que usted haga lo que sea. Y ahí es donde muchos han caído, hermanos. Muchos han caído, porque el poder y el dinero corrompen. La perseverancia, hermanos, la confianza en el nombre del Señor. Entonces David le dijo al filisteo que venía con espada y lanza, mas que él de verdad había insultado a los escuadrones y había provocado al nombre del Señor. La escritura a nosotros nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. ¿Qué dice Proverbios 18:10, hermanos? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y esto es lo que creo que nosotros debemos de entender de esa manera. A la segunda piedra. Hay una segunda piedra, hermanos, que yo le puse la piedra de la fe. Es la piedra de la confianza en la palabra de Dios. Hermanos, la piedra de la fe. Los llamados por Dios no solo tienen fe, sino que transmiten fe a otros. Una vida de fe centrados en la palabra del Señor. Nosotros somos y tenemos que argumentar ante las circunstancias de la vida y decir: yo tengo una piedra que puede derrotar gigantes. Se llama la piedra de la fe, que puede derrotar las circunstancias, que puede derrotar aquellas cosas, hermanos, que son contrarias. Pero tengo que tener de Dios esa parte del llamado en el cual Él le dijo, como le dijo a David, que Él le iba a sostener, que Él iba a estar con él, como Jesús nos dijo a nosotros: yo voy a estar con ustedes. Por eso tenemos que asumir y tomar esa piedra, la piedra de la fe ante la circunstancia, la piedra de la fe ante la atrocidad que el mundo muchas veces está imponiendo en medio de nosotros. Hermanos, ser cristiano como Dios quiere que seamos cristianos no está sencillo en estos días. Pero yo digo: Señor, gracias, porque no es imposible ser un creyente de fe, hermanos. Ser un creyente que me goce, que ande gozoso, que disfrute de las cosas que Dios me ha dado, que disfrute de la profesión que Dios me dio, que disfrute del trabajo que Dios me dio. Esto es fe, hermanos. Que disfrute de la casa, que disfrute de los tiempos de vacación, que disfrute de aún de aquellas cosas que no entiendo, y que yo pueda decir: Señor, no, yo quiero ser un hombre que crezca en fe como gigante. Y es asumir el reto que mi Dios tiene cuidado, que lo que estoy padeciendo y que lo que estoy pasando no es mayor que mi Señor. Esto es la piedra de la fe, la confianza. ¿Confianza en qué? En la palabra. El libro de los Hebreos a nosotros nos relata y nos dice de una manera, y Hebreos 4:12, se los leo, dice la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y los coyunturas y los pensamientos y las intenciones del corazón. La confianza en la palabra del Señor. Hermanos, David amaba la palabra del Señor y se quedó muchas horas escuchando la voz del Señor. Cuando él cuidaba las ovejas en el campo, meditaba en las palabras de Moisés y las otras escritas en el Viejo Testamento.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, fue que dijo David. David también dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Y David dice en el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Hermanos, estas palabras de fe, esta piedra de fe debe ser sostenida por nosotros, hermanos, ante la circunstancia, ante la situación. Hermano, cuando yo logre decir, Señor, yo voy a dar respuesta a los que me quieran avergonzar, porque yo he confiado en tu palabra. Hermanos, cualquier gigante se viene abajo. Cualquier gigante, cuando yo pueda decir, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo pueda decir, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti en mis dificultades, en mi crisis, en mi circunstancia, porque somos débiles, hermanos. Ahora solo yo. Bueno, somos débiles y hay muchos momentos en donde uno dice, Señor, pero ay, Señor, pero dice, Señor, pero ¿dónde está? ¿Verdad que sí me ha pasado? Sí me ha pasado. Pero ahí es donde tengo que estar atento y decir, Señor, que de verdad yo recuerde tus dichos, que yo recuerde tu palabra, que yo recuerde, Señor, los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Porque ahí es donde muchas veces también fallamos, pecamos contra Dios. Muchas veces no entendemos lo que el Señor está diciendo a nosotros, pero cuando confiamos e hicimos lo que el Señor dice, vamos a revivir la bendición. Vamos a recibir la bendición del Señor. La tercera piedra. Esta tercera piedra yo le puse la piedra de la consistencia. Es decir, hermanos, algo voluble produce agujeros en nuestras vidas. La verticalidad del carácter nos va a llevar a alcanzar los objetivos. La piedra de la consistencia implica esto, hermanos, confianza y poder en la oración, como en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, conocidas con confianza, confiar en el poder de la oración. Esta piedra es la piedra de la consistencia, lo que produce agujeros en nuestras vidas. La verticalidad del carácter nos va a llevar a alcanzar los objetivos. Cuando yo entiendo que yo soy un hombre de fe, cuando entiendo quién es el Dios que yo tengo, cuando yo logro comprender qué es sus promesas para mí, yo me vuelvo una persona que tengo una piedra que se llama consistencia. Consistencia, hermanos. Hermanos, créanmelo, vienen momentos más duros. Vienen momentos más difíciles para los que querramos vivir confiando en el Señor y haciendo las cosas conforme su plan y su propósito. Porque si usted se acomoda, usted se la va a llevar muy suave. Cuando yo digo acomoda, es cuando muchas veces, hermanos, vemos dentro del cristianismo el desarrollo de algunos que con frecuencia practican algunas cosas que no son conforme a la piedad. Es una mentirita por aquí, es otro asuntico por allá, con tal de, es que a mí no me gusta para no hacer tanta polémica y tan, mejor, hermanos, y nos hemos vuelto insensibles. Yo entiendo que usted no se podrá meter en un pleito cuando usted vea que están asaltando a otra persona, porque, ¿verdad? Hay todo un montón de factores. Pero de eso, a que usted no tome su celular y llame al 911, ya ahí, es que no, eso es un asunto de ellos. O que usted pueda decir a alguien, ayuden, o gritar. Pero muchas veces, hermanos, no hay sensibilidad. No la hay, hermanos. Y las cosas pasan y ahí pasan. Y pasan, hermanos. Y no hay sensibilidad ante todo lo que estamos viviendo. Hermanos, la pobreza en este país está tocando extremos. Y quizás tocando a algunos hermanos de la iglesia. Y necesitamos entonces revisar nosotros esa parte, hermano,
de cuánta es la consistencia, el poder de la oración en lo que yo tengo que mantenerme. ¿Cuántos dicen amén? David, Daniel, eran hombres de oración y cuando enfrentaron una situación difícil estaban listos para enfrentarla y vencer, hermano. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel le dijeron, usted no puede orar, y al final dijo, sí, yo no puedo orar. Yo no puedo orar una vez, voy a orar 3. Yo no voy a orar una, no, 3. Y oraba a sabiendas de que el rey le había dicho, si lo encontramos orando, lo matamos. Me matan. Hermanos, y hoy tenemos todo un asunto que es empujar, que decimos motivar para que la iglesia ore. ¿Qué será? Que nos hace falta que venga alguien y nos diga, no pueden orar porque si no los matamos. Hermanos, vamos a llegar a momentos y a tiempos en donde yo creo que Dios sabe cómo trabajar con la iglesia. Sabe Dios cómo trabajar con nosotros y Dios podría venir, hermanos, a traer algo. Esperemos, y decía mi amada esposa, hoy que tal vez usted no está pasando por nada, que usted atesore y llene ese saquito, esa buchaquita, para que tengamos para el día malo. Hermanos, y yo no estoy diciendo que no, vamos a estar con Dios, Él está con nosotros. Vendrá tribulación, vendrá angustia, vendrán cosas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros vamos a la victoria del Cordero, vamos a la victoria de Cristo, porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo y lo hizo bien y lo hizo de una buena vez y para siempre. Amén. La confianza en la voluntad de Dios. Vean el verso 37, hermanos, de 1 Samuel 17, 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Confianza en la voluntad de Dios. Esta piedra yo le puse la piedra de la confianza. David ve más allá de sus imposibilidades. Las posibilidades de Dios son las que David está viendo. Hermano, yo quiero que usted y yo hoy reflexionemos en esta frase que acabo de decir. ¿En qué estamos nosotros confiando? Y esto es una prédica para mí, se los aseguro. Porque ante las imposibilidades, David ve más allá y ve en las posibilidades de Dios. Yo necesito ver en las posibilidades de Dios. Yo necesito creer a Dios por todas las cosas, hermanos. Yo no puedo seguir creyendo, y le decía yo a mi esposa ayer, hay un trato de Dios particular a mi vida y lo logré entender ayer mientras caminaba por allá, así en mis tiempos de pensar, y lo descubro. Y cuando lo descubro yo digo, Señor, así era. Hermanos, no podemos seguir nosotros pensando o creyendo o poniendo la confianza en las cosas que no son Dios. Porque la confianza debe estar puesta en nuestro Señor. Nada más, hermanos. Mi confianza no puede estar en lo que tengo. Mi confianza no puede estar en cómo me siento. Mi confianza no puede estar por lo que esté pasando, por lo que me estén rodeando. Mi confianza no debe estar. Porque Dios va a venir a quitar aquellas cosas que pudieran ser en lo que usted está anclando la confianza que no sea en Dios. Y hay pruebas de esto bíblicas. Les cuento el cuento, cortito, de lo que estoy diciendo. ¿En quién confía usted, hermano? ¿Dónde estamos en nuestra confianza? Nuestra confianza a veces está en la seguridad de lo que tengo en mi bolsa. Mi confianza a veces está en lo que puedo
recibir. Mi confianza puede muchas veces estar por el entorno, y que no es malo. Por supuesto que no es malo porque usted y yo vivimos de recursos que tienen que ser así. Yo debo tener un bienestar, un trabajo, un ingreso para poder llevar, hermano. Y es cierto que podemos entrar en zozobra cuando a veces nos vemos desestabilizados en la parte económica o en la parte salud. Por supuesto, hermanos, y esto no es un pecado, pero es distinto lo que les estoy diciendo, es en qué está puesta mi confianza. Porque si mi confianza no está puesta en el Señor, aun cuando esté rodeado, aun cuando tenga tanta salud, a veces no me va a alcanzar para el día en que Dios venga a pedirme la cuenta de la prueba. ¿Sabe dónde me di cuenta, hermanos? Cómo Dios trata de hacer. ¿Recuerdan al profeta Elías? Que llegó y el Señor le dice: vete para la cueva. Y ahí está el arroyo. Y dice la escritura, para hacérselos bien cortos, que era alimentado a través de las ¿qué? De las aves. Que era todos los días, hermanos. Lo visitaban los opilotes, no, los otros, los cuervos. Los cuervos le llevaban comida milagrosamente. El arroyo estaba ahí. Él estaba en la cueva. ¿Y ustedes saben cuál fue el relato de la historia? Que un día de tantos llegó y el arroyo se secó. Y ese día las aves no vinieron a dejarle comida. Es decir, no llegó Uber Eats. Es decir, no llegó. Y él clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué es esto? El agua del arroyo se secó. Hoy los cuervos no trajeron la comida. Hoy estoy aquí solo. Y el Señor le da la primera lección. Y la lección para nosotros aprendida: cuando entramos en el confort de algunas cosas, Dios, porque nos ama y quiere que nuestra fe sea gigante, nos quitan muchas cosas que nos han hecho permanecer en ese espacio de Hakuna Matata. Hakuna Matata. Cuando Dios hace esto, es que quiere hacerte crecer en fe, quiere hacerte un gigante de la fe, Eduardo. ¿Sí? Amén. Así es, hermanos, y esta es una realidad. Por eso uno tiene que descubrirse en el trato de Dios, porque Dios no está en el negocio, y lo hablamos, Dios no quiere mártires, ¿ok? ¿Está claro? No, el tiempo de los mártires pasó, pero Dios sí quiere hombres y mujeres fortalecidos en fe, que estemos confiando en Él. Amén, porque nuestro Dios sabe cómo dar buenas dádivas. Dios nos da buenas dádivas, nos da talento, nos da, hermanos, de los que estamos aquí, normalmente vivimos dentro del margen de situaciones adversas que no llegan a extremos, ¿verdad? De locura o delicados. Dios siempre trata con nosotros y trabaja con nosotros. No quiere Dios, hermanos, que nosotros nos volvamos tampoco personas que refunfuñemos y que odiemos el nombre del Señor por causa de cosas. No, al contrario, Él nos va a ir enseñando. Y esta es la lección que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Los 3 jóvenes hebreos confiaban en la voluntad de Dios para su vida y estaban listos para la muerte. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Dios puede librarnos del horno de fuego, hermanos. Dios puede librarnos. Por eso no vendamos la verdad. Quinta y última, la piedra de la paciencia, hermanos. Esta piedra de la paciencia, la confianza en el valor de la comunión. El Salmo 122 a nosotros nos habla con respecto a esto. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Hermanos, el salmista David sabe, hay una piedra. Y esta piedra es la piedra de la paciencia. Para poder servir a Dios con eficacia es necesario la paciencia. A veces queremos que las cosas funcionen como en otros lugares.
Hermanos, a veces queremos que las cosas sean como allá. A veces queremos tener tanta gente como tienen otros allá. A veces queremos ser miles. Y a veces, hermanos, y cuando no pasa nada, quizás el Espíritu Santo está listando tu carácter en la piedra de la paciencia para que usted pueda ver que lo primero y lo primordial es que usted sea fiel al Señor donde Él te ha puesto, hermano. Fiel en donde has establecido Dios el vínculo. Fiel, hermanos, porque definitivamente Dios sí sabe por qué lo hace y cómo hace las cosas. Hermanos, confianza en el valor de la comunión con el pueblo de Dios, firmeza en frecuentar la iglesia de Dios. Y este es un llamado, hermanos, para nosotros como cristianos, no dejar de congregarnos. Hermanos, cada día esto se está acrecentando, es más difícil. Cada día tenemos alguna justificación que ni pecado es, por la que no vamos a congregarnos. Y yo digo que ni pecado es porque algunos trabajan, porque hay otros que es el trabajo de sus días, que no hay otro día para hacer lo único que podían hacer, ¿verdad? Las familias, yo los veo en los famosos días de los días que quedan pegados, que son como, ¿cómo le llaman? Semana larga o fin de semana larga. Usted ve la gente, hermano, saliendo en carrera para donde sea porque es un fin de semana largo. Y yo le digo, Señor, no me sirve porque los hermanitos a veces, ¿verdad? Y tenemos y el otro fin de semana es otro fin de semana largo. No, Dios sabe por qué hace las cosas. No, pero el punto está en que nosotros tenemos que estar muy claros, hermanos, en que necesitamos congregarnos, que es una invitación del Señor. No es un asunto del pastor, es un asunto que el Señor lo dice en la Escritura. Ahora, porque dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en tiendas de maldad. David decía, yo prefiero estar en la casa de Dios. Amén. Y necesitamos entonces congregarnos. Confianza en el valor de la comunión. Hermanos, la comunión. Hay muchas cosas que son elaboradas de parte de Dios para que nosotros podamos seguir adelante, identificándonos con el proyecto de Dios, identificándonos con el Señor. Termino en esta hora, hermanos. ¿Qué fue lo que David hizo con todas estas piedras? ¿Y qué de estas piedras pueden fortalecernos a nosotros en la circunstancia? La primera piedra, ¿cómo se llamaba? Perseverancia. ¿Necesitas hoy la piedra de la perseverancia? Asúmela, hermano, tómala. Dígale, Señor, hay cosas en las que no estoy perseverando, necesito perseverar en esto, Señor. En lo que fuera, hermano, en lo que fuera, en tomar agua. ¿Verdad? Dicen que es muy bueno tomar agua, pero a algunos cuesta. Bueno, persevera en eso, hermano, no es un asunto de, ¿verdad? ¿En qué le cuesta perseverar? ¿A usted le cuesta perseverar en dar? Exíjase a dar de lo que Dios a usted le da. Persevere en eso, persevere en la oración, hermano. La segunda piedra es la segunda piedra que se llama la piedra de la fe. ¿Hay alguien que está falto de fe? ¿Hay alguien que de verdad le está costando? Hermanos, dice la Escritura que nosotros también de parte de Dios hemos recibido la fe. ¿Hay alguien? La tercera piedra es la piedra de la consistencia. Hermanos, producir en nuestras vidas esa forma de carácter que nos va a llevar a alcanzar los objetivos. Hermanos, propóngaselo, aunque sea leer el versículo del día, porque a veces nos cuesta perseverar hasta en eso. Hermanos, leer las Escrituras. ¿En qué te cuesta? Toma esa piedra hoy, hermano, y persevera en esto. En la otra piedra, la número 4, la piedra de la confianza. Hermanos, la confianza en la voluntad de Dios. Jehová me ha librado de las garras del león, dijo, y Jehová me va a librar de todas las cosas porque Él es un Dios en el que yo confío. Y la quinta es la piedra de la paciencia, hermanos. Para poder servir a Dios con eficacia es necesario paciencia. David al final dice que tomó en su mano una honda, una vara. Hermanos, igualmente para nosotros hoy Dios nos invita a que tomemos estas piedras, a que tomemos esto, que seamos fieles a Él, fieles, y que tomemos estos argumentos, que en la circunstancia hoy nosotros podamos decir, Señor, tengo argumentos para ir adelante, tengo argumentos para pelear contra eso,
contra la pereza, contra el desgano, contra el no querer, contra muchas de las cosas. La circunstancia misma nos lleva a sentirnos dañados y mal. Hermanos, una quijada de asno, 5 panes, 2 peces en las manos de Dios se convierten en cosas que producen grandes milagros, hermano. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado hoy argumentos, te ha dado una herramienta, hermanos, para que usted vaya adelante. David fue un siervo de Dios que aprendió a usar lo que tenía. Hermano, usted podría decir: yo quiero usar lo que tengo. Dígalo con convicción. Yo quiero usar lo que tengo de Dios. Yo quiero usar lo que tengo de Dios. Yo quiero usar lo que tengo de Dios. Amén. Hermanos, quizás en tu vida debas pasar por dificultades que te pueden parecer a un final terrible, pero es ahí donde debes aprender solamente de Dios y obtendrás la victoria. Dios sabe por qué estás pasando por ahí. Dios no se ha equivocado con usted, ni conmigo, ni con nadie. Dios no se ha equivocado. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Dios tiene cuidado de usted. Dios cuida de usted y hoy nos entrega herramientas para que en medio de las circunstancias podamos usarlas. La palabra, la fe, la oración, congregarnos, la perseverancia. Hermanos, estas riquezas de gloria que Dios nos ha dado a través de las Escrituras son las que nosotros hoy necesitamos entenderlas, aprenderlas y vivirlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Las vamos a usar? Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora, la oportunidad que nos has regalado de poder compartir este tiempo, este espacio. Señor, contigo derribaremos muros en el nombre de Jesús. Contigo gigantes caerán en el nombre de Jesús. La prueba es para aprobarnos. Lo que tú has traído para que nosotros vivamos en este tiempo solamente redundará para la gloria, la alabanza de tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos cuidas más allá de lo que nosotros entendemos o de lo que nosotros procuramos, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por esa perseverancia, gracias porque solo tú nos has dado y nos seguirás dando las fuerzas para ir adelante. Puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos y damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Démosle la gloria al Señor, que Él es bueno.